Queridos hermanos, quienes vienen con frecuencia a la Santa Misa, en este templo o en otro lugar, habrán observado que desde hace unos cuantos días, en la primera lectura de la misa cotidiana, tenemos textos de la carta de San Pablo a los Romanos. Este documento es inmensamente importante. De las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento es la más larga, tiene 16 capítulos. La variedad de los temas que trata, la profundidad y la coherencia de la enseñanza de San Pablo aparecen de un modo realmente notable en esta carta. Con toda razón, ha sido objeto de muchísimo estudio. Entre otras razones, porque Pablo escribe a los romanos después de una amplia labor misionera. Las experiencias espirituales, apostólicas, las persecuciones, los desengaños, los milagros, muchísima reflexión, diálogos, discusiones, todo ese cúmulo de experiencias está en la cabeza y en el corazón de Pablo cuando escribe esta carta a los romanos. Además, la comunidad cristiana de Roma no fue fundada por él, de manera que al escribirles, él se siente en el deber de hacer una exposición particularmente completa, detallada, de cuál ha sido su predicación, cuál ha sido su ministerio. Podemos decir que la manera que tiene él de presentarse a sí mismo como apóstol ante los cristianos de Roma es esta carta. Y por eso la exposición que hace es, como ya mencioné, muy amplia, muy completa. ¿Qué nos encontramos, por ejemplo, el día de hoy? En teología está uno de los fundamentos principales de la enseñanza sobre lo que llamamos el pecado original. Guiados por este texto de San Pablo, aprendamos 2 o 3 cosas sobre esto del pecado original, que a veces uno solo lo ha escuchado por allá en las catequesis de primera comunión. Y eso sí recibió una buena catequesis. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Empecemos por la vida misma de él. Él es judío de raza, pero ha nacido en un ambiente ajeno al judaísmo. Él es de Tarso de Cilicia, por allá al noroccidente de la actual Turquía. Y la vida de Pablo ha tenido siempre encuentros con las más diversas personas y culturas. Posiblemente él conocía, quizás sabía hablar y escribir en 3 o 4 idiomas: latín, griego, hebreo y arameo. De hecho, esa región del Imperio Romano tenía una gran cantidad de influencias culturales. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando una persona ha tenido ocasión de ver tantas culturas, distintas lenguas, niños, jóvenes, personas mayores, adultos, hombres, mujeres, gente de distintas religiones,
tiene una mirada especial sobre cuál es la enfermedad de los seres humanos. Porque los seres humanos a veces parece que fuéramos un fracaso como especie, porque por todas partes encontramos más o menos los mismos problemas: orgullo, mentira, calumnia, envidia, robo, lujuria, por todas partes. En algunos lugares y en algunas personas son más graves algunas dolencias, pero da la impresión de que toda la especie humana está infectada. Y entonces la pregunta es: ¿cuál es esa enfermedad que se encuentra como que en todos los seres humanos? No importa si eres hombre o mujer, si eres griego o bárbaro, si eres esclavo o libre, no importa qué lengua utilices, seguramente tienes en tu propio lugar situaciones parecidas a las que yo he conocido en mi lugar. Por todas partes, repito, los seres humanos tenemos esta clase de fracturas y de fallas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el error? A veces uno puede encontrar que los problemas tienen una causa. Me acuerdo de un grupo de estudiosos aquí en Colombia que se ponían a analizar la historia de este país, tratando de buscar, por ejemplo, las raíces de la violencia. Uno ve que hay violencia, pero ¿de dónde sale esa violencia? Entonces uno tiene que remontarse al pasado para decir: seguramente la violencia partió de las pugnas por el poder entre liberales y conservadores, o si retrocedemos más, entre federalistas y centralistas, o si retrocedemos más, entre los realistas y los criollos, o si retrocedemos más, entre conquistadores y pueblos indígenas. Entonces uno se da cuenta que de algún modo los problemas, las heridas van pasando de una a otra generación, no de un modo automático, pero sí pasan. Las malas costumbres, los egoísmos, los traumas van pasando. A veces conoce uno familias que tienen, por lo visto, una gran tendencia al suicidio, y hay una cantidad de suicidas en la familia, como que se volvió norma en esa familia tratar de escapar de la tristeza por esa vía extrema del suicidio. Entonces, uno puede pensar que si hay enfermedades, que estoy utilizando metafóricamente, si hay pecado que se reparte en todas partes, eso tiene que tener unas raíces. Y esas raíces son las que Pablo busca con la luz de la palabra de Dios. Porque es evidente que si somos la obra de un Dios bueno, tiene que haber sucedido algo. Dios no hace las cosas mal. Entonces, ¿dónde se dañó? ¿Dónde está el problema? ¿Qué clase de problema es ese? ¿Qué clase de daño ha llegado a toda la humanidad? Es ahí donde el apóstol se remonta en la historia, pero no unas pocas décadas, como cuando se estudia a Colombia, no unos cuantos siglos, sino que él se devuelve a los orígenes mismos de la humanidad. Y ahí está la frase que hemos oído hoy: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres. Hay algo que se dañó, que desde el principio se dañó, y la gran enfermedad se llama pecado. Y el pecado siempre tiene consecuencias.
Aquí hay que aclarar algo importante, y es que nosotros no heredamos propiamente la culpa, pero sí heredamos la pena, es decir, la consecuencia existencial y objetiva al mismo tiempo del pecado. Porque algunas veces, mirando un bebé, podríamos preguntar, ¿pero qué culpa tiene? Bebecito inocente y ya culpable. No. La enseñanza del pecado original no está diciendo que haya culpa, sino que hay una transmisión de las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es esa transmisión? Es la transmisión de las consecuencias de aquello que se remonta a los orígenes mismos de la humanidad. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la rebeldía, la desobediencia, la pretensión de afirmarnos nosotros en nosotros mismos y no en nuestro Creador, no en Dios. Esa pretensión de afirmarse uno al margen de Dios, que es una mezcla de soberbia, rebeldía, desobediencia, el nombre que le quieras dar. Esa condición existencial, esa condición es la que se va transmitiendo, es la que va pasando a los otros. Y es ahí donde encontramos el nombre de la enfermedad. Para entenderlo un poquito pedagógicamente, dése cuenta usted que nadie puede dar lo que no tiene. Y en el momento en el que el ser humano se desconectó de Dios, por ese pecado primero, la abundancia del amor gratuito, lo que esta traducción llama los raudales de la gracia, ya no se pudieron transmitir. De manera que por más que quieran, los papás no pueden transmitir raudales de un amor inmaculado, generoso, limpio. No lo pueden transmitir a sus hijos, sino que ese amor siempre va teñido de un cierto egoísmo, de una cierta soberbia, lo cual no es difícil de observar en más de un caso. Ustedes se cuenta cómo muchas veces, aún en esos amores sublimes del papá y de la mamá, hay manchas verdaderas de egoísmo que aparecen. Y por eso, muchas veces los papás ven a los hijos simplemente como una prolongación de ellos mismos o como un remedio de lo que los papás no pudieron hacer. ¿Cuántos casos hemos conocido de papás y mamás que ven en los hijos una especie de redención de su propia vida o de sus propios fracasos? Es decir, que el amor pleno, como el que Dios nos tiene y como el que tuvo a nuestros primeros padres, ese amor pleno que simplemente se regocija en que el otro exista, ese amor ya quedó cortado, quedó represado, quedó ensuciado y ya no se puede transmitir a los otros. Y ese amor incompleto que ya no le hace justicia al amor inmenso de Dios, al amor inmenso, infinito y gratuito de Dios, esa es la condición en la que nosotros nacemos. Entonces nuestros papás sí nos aman, normalmente sí nos aman, pero nos aman con un amor que está teñido de esas imperfecciones, de egoísmo, de miedo, de rebeldía, de soberbia. Y amados incompletamente en nuestro mismo origen, cada uno de nosotros, pues lo mismo, tampoco podemos transmitirlo a otros. Esa es la manera como se transmite el pecado original. Pero Pablo no se queda en eso. Pablo nos dice que así como hay una transmisión dolorosa de un amor incompleto, que es lo que hace que heredemos la culpa llamada pecado original, así como se da esa transmisión, ahora hay una gran noticia. Y es que hay uno que nos ha amado sobreabundantemente. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a uno cuando uno se encuentra con Cristo? Que el amor que mi papá no me podía dar porque materialmente no me lo podía dar, porque mi papá no me podía amar con una gratuidad infinita,
Mi papá me amó y me ama. Mi mamá me amó y me ama. Pero esos amores están teñidos de lo que ya dije. Entonces, ese amor infinito, gratuito, que Dios quería darme y que no pude yo recibir en mis orígenes, ese es el amor sobreabundante que ahora recibimos en Cristo. Ese amor sobreabundante tiene un nombre en la teología de San Pablo y en la teología de la Iglesia. Esa es la gracia santificante. Entonces, cuando una persona se confiesa bien, y también por otros caminos que solo Dios conoce, esa persona tiene una experiencia de un amor sobreabundante hasta el punto que tenemos la frase que dice el apóstol en el texto de hoy: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que ahora Dios, a través de un diluvio de amor y de gracia que brota del corazón y del sacrificio de Cristo, colma, llena y desborda todo vacío que haya en nuestro corazón, y así cambia la historia de la humanidad. Y termina el apóstol diciéndonos que ese amor sobreabundante da para todos, hay para todos, para todos nosotros y para los que nosotros vayamos a evangelizar, para todas las culturas. De modo que si la enfermedad era universal, el remedio no es menor, el remedio es para todos. Bueno, esto es asomarnos un poquito, mis hermanos, a las profundidades de la carta a los Romanos. Qué belleza acercarnos a esto, descubrir que somos solidarios, o sea, todos participamos de una misma enfermedad, pero sobre todo somos solidarios en un mismo amor que nos levanta, que es el que Dios nos ha dado en su bendito Hijo Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Pongámonos de pie un momento. En un instante de silencio presentémosle al Señor nuestras intenciones. Así en silencio, presentémosle al Señor lo que nos duele, lo que nos preocupa, las heridas del pecado que yo tengo, que usted tiene. Un momentico de silencio para presentarle al Señor esas intenciones. Padre, te suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo que colmes con tu amor nuestros vacíos y hagas tu voluntad en nuestras vidas, por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse, vamos a preparar el pan y el vino.